¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos acá para otra nueva predicción para la situación de la República Argentina. Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y vamos a ver hoy qué ocurre en cuanto a todo el tema de la posible violencia social, de todo lo que se habla en cuanto al tema de generar un golpe, de que este gobierno sea breve. Así que bueno, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas primero sobre este momento y también cuáles son los verdaderos peligros según las predicciones de este tipo de acciones. Así que bienvenidos y vamos ya mismo a empezar con esto. Voy a colocar 5 cartas arriba para ver qué es lo que nos quieren decir, cómo vienen estas situaciones de un presidente todavía que no ha asumido, que todavía no está en cumplimiento de sus funciones y ya quiere ser retirado, ¿no?, por determinadas organizaciones. Así que bueno, vamos a ver qué hay atrás de todo esto, cómo ven las cartas el futuro de esta situación. Vamos ya mismo a esto. Tengo algunos brillos, algunas cosas, pero bueno, lo importante es ver las cartas y ver qué nos viene por delante. Las primeras cartas, bueno, muy esforzados van a ser los primeros días del presidente Javier Milei. Se ve una persona que casi no puede arrastrar el peso de lo que le toca, ¿no? Lo pueden ver en la primera carta y sobre todo con muchísimo trabajo, o sea, quiere empezar con todo su gobierno, así que eso es lo que estamos viendo, tomando muchísimas medidas. Ya sabemos que quiere mandar al Congreso. Bueno, se inicia de inmediato. Lleva mucho esfuerzo, se inicia de inmediato el trabajo con el 1 de bastos, que es el comienzo de la gestión. Lo van a querer destrozar de entrada. O sea, fíjense que tenemos el 10 de bastos y el 10 de espadas. O sea, es todo este esfuerzo queremos que te destruya de entrada. O sea, no hay un segundo de paz. Bueno, me sale una figura, después voy a preguntar si esta figura es quien suponemos. Yo la verdad no lo creo, pero sale una mujer con una copa, ¿no?, que es la que desea que esto ocurra. Yo la verdad que no lo veo, y quieren que se vaya automáticamente. O sea, acá, fíjense el barco partiendo hacia acá, no estamos hablando, le digo desde donde están mis cartas, no es que esto empieza a ir creciendo, o sea, no hay una idea de que va a ir en crecimiento el problema social. Es automático. Automáticamente Milei empieza a tomar medidas, automáticamente se prepara esto y automáticamente lo quieren voltear. O sea, no es algo que va a pasar dentro de 3 meses, ni dentro de 2 meses, ni de 1, por desgracia, según mis cartas. Espero que esto se modifique en los días que faltan para el 10 de diciembre, pero acá me sale casi automáticamente empieza la campaña. Y con todo, con todo. Bueno, voy a subir un poco mis cartas para dejar espacio, ya saben que lo hago siempre. Y voy a preguntar sobre la mujer. Yo la verdad no lo creo, pero voy a preguntar si esa mujer es CFK, si la que está atrás de todo esto. No pareciera, o tuvo una muy buena conducta durante la entrega, durante la afirmación del final de la votación en el Congreso. Y voy a preguntar si es ella y sale que sí. Sale el loco. Es una carta que tiene que ver con hacer las cosas de manera intempestiva, brutal, sin pensar en las consecuencias que puede traer. Eso es lo que hay ahí. Hubo declaraciones también de algunos gerentes, como llaman, de sociales y demás. Quiero saber si esos gerentes van a tener participación activa, sobre todo los que están relacionados con Polo Obrero, con Grabois y con esa gente. Voy a preguntar primero por el Polo Obrero, si va a participar de esto. La respuesta es que no tan efectivamente. O sea, esto es sorprendente también. Voy a ver si va a tener más participación Grabois, si va a tener participación Grabois. También sale que no tanto. Bueno, no nos queda otra. Voy a preguntar si va a tener que ver con la Cámpora particularmente. La respuesta es sí, absolutamente. O sea, los movimientos, si bien el Polo Obrero, Grabois, estarían involucrados,
el principal movimiento que va a estar a cargo de los disturbios, de la resistencia y de todo eso, es la Cámpora. Es el Instituto Patria, lo que ustedes ya saben, o sea, es directamente la faz del kirchnerismo dentro de lo que es el peronismo. Quiero saber ahora si el peronismo va a tener algún tipo de resistencia con esta actitud de la Cámpora y de lo que es todo, o sea, todo el manejo de lo que fue el gobierno actual. La respuesta es no, van a dejar como siempre, se van a quedar ocultos y van a mirar a ver qué es lo que ocurre en el horizonte. No van a tomar una actitud activa para frenar eso de alguna manera. Bueno, quiero saber si ante esta situación desestabilizadora inicial que tomarían estos movimientos, hay un plan ya preparado de parte del gobierno en Asunción para reprimir este tipo de situaciones. La respuesta es a medias, o sea, se les ha ofrecido. Hay una mujer que no estuvo de acuerdo con el plan que querían poner en marcha, se le ha ofrecido. Yo supongo quién es, lo voy a preguntar para estar más en claro. Quiero saber si esa persona es Patricia Bullrich. La respuesta es no, es otra mujer con la cual se estuvo hablando. Bueno, quiero saber si es Victoria Villarreal, es la única posibilidad que se me ocurre. Sí, exactamente. Bueno, lo que tenemos acá es, los disturbios comenzarían de entrada, o sea, no se esperaría, yo creo que al otro día de la Asunción ya estarían las calles tratando de coparse. No hay un acuerdo de Villarruel, particularmente para llevar a cabo esas acciones por ahora. Ese sería el tema del plan que hay para, de alguna manera, reprimir estas manifestaciones sociales. Quiero saber si hay una persona que no conocemos que está a cargo de esos operativos y que tal vez sea quien ya los está llevando adelante, si bien la parte planeada, ¿no? Porque sabe que no todo está arreglado. Sí, absolutamente, es alguien que es muy importante, es un emperador y está cerca de una mujer de muchísimo poder para ser los que combatan esta situación. La verdad, no se me ocurre el nombre, no voy a preguntar por Macri, porque la verdad que no me parece Macri esté involucrado en esto, me parece que no, que excede el tipo de cosas que le interesarían llevar adelante, pero hay un hombre y una mujer que básicamente son los que están instruyendo a la parte de seguridad para reprimir esto. Voy a preguntar algo que no parece muy atinado, pero que me interesa, tengo mis sospechas. Quiero saber si este hombre y esta mujer, muy, pero muy poderosos, o sea, yo creo que exceden al poder que podemos detentar en este momento y que va a llevar a cabo la operación para que esto no ocurra, provienen del extranjero. Quiero saber esto. La respuesta es dudosamente, o sea, no es una cédula extranjera, pero sí han puesto dinero desde el extranjero inicialmente para que esto ocurra, y es dudoso, hay partes que sí y partes que no. Quiero saber si tiene que ver con inteligencia, con algún movimiento desde lo que son los servicios de inteligencia. La respuesta es no, para nada, tiene que ver con la justicia. ¡Wow! La verdad que estoy cada vez más confundido. Seguramente alguien en los comentarios que conozca más de este tipo me pueda ayudar, ¿no? Pero lo voy a preguntar claro. Quiero saber si desde la justicia se van a hacer modificaciones para este momento posible de caos. Si a través de... yo no conozco las herramientas de la justicia, se va a poder hacer algún tipo de ley provisoria o algún tipo de cosa que justifique una represión de parte del Estado. Se ha tratado de reubicar determinadas situaciones en cuanto a las funciones desde la justicia previendo esta situación, pero todavía no se ha llegado a una decisión con respecto a esto. Seguramente será de lo que se hable en días más cercanos a la Asunción o probablemente una vez hecha la asunción de la presidencia de la Nación. Pero hay un cambio de funciones en cuanto al accionar de la justicia casi inmediato. Con eso es con lo que se especula
para reprimir esto, de alguna manera. O sea, ya sabemos quiénes están atrás, ya sabemos que esto sería casi inmediato a la asunción de Javier. También sabemos que está vinculado no con situaciones del extranjero, si bien se financiaron desde el extranjero algunas acciones, o por lo menos se les ha prestado material o cosas para llevarlo adelante. Eso seguramente va a impactar cuando se sepa. Y sabemos que viene de parte de un movimiento con respecto a la justicia. Quiero saber si esto va a tener que ver, sin preguntar específicamente, con algún tipo de ley inmediata como para poder encarcelar o para poder tomar medidas judiciales contra aquellos que atenten contra la situación del equilibrio del Estado, ¿no? La respuesta es sí, absolutamente. Los elementos ya se han dado y probablemente sean puestos en los próximos días ya para tranquilidad de la población. O sea, la idea que hay en el gobierno es no dar demasiado tiempo para que esto también se prepare, pero hay un operativo para reprimir estas situaciones, preparándose, que todavía no está terminado, que involucraría algunas medidas judiciales y que se pondría en conocimiento apenas exista la asunción, o yo supongo que en días anteriores, y va a ser bastante polémico esto. Esto es lo que hay acá. Tenemos muchísimas novedades, algunas, discúlpenme porque algunos conocimientos yo de economía tengo conocimientos, pero realmente de derecho no me voy a meter en una parte, y menos de derecho constitucional, no sabría cómo resolverlo. Pero se ve una acción sobre la justicia, sobre cambiar el posicionamiento, podría tener que ver con los fiscales, no sé, lo digo sin saber demasiado de derecho, y es una acción clara y concreta que se anunciaría anteriormente a esto. Quiero saber si esto va a ser eficaz, si esta acción va a ser eficaz. La respuesta es sí, y va a generar un gran cambio. Se está estudiando desde hace mucho, es algo que no es nuevo. Yo, al no estar en el tema de seguridad, no lo conozco, y va a ser un cambio enorme. La gente no va a poder creer, el pueblo, de alguna manera, cómo se actuó de esa manera. Es algo novedoso de alguna forma. Un sistema novedoso. Eso es lo que hay ahí. Así que los que salgan a la calle se van a encontrar con algo que no es lo que esperan. Por lo menos hay una sorpresa preparada de parte de lo que sería el combate de esa situación. Esto podría derivar en una guerra civil, que es lo que algunos se preguntan. Perdón, las preguntas son horribles, pero quiero hacerlas, ¿no? Para ver en qué estamos. La respuesta es no. Esto es algo que no los deja dormir, es algo de lo que se han preocupado mucho, y esperan que, al contrario, que el pueblo celebre este ordenamiento de las manifestaciones sociales en la calle. Está todo bastante trabajado. Quiero saber si va a haber víctimas dentro de este tipo de represión. La respuesta es sí, absolutamente. Aunque va a ser hecho de una manera sabia, o sea, sale el hierofante, el carro del triunfo, la represión va a ser brutal, también, así como es brutal la incitación a la sedición, ¿no?, que hay de parte de los manifestantes. Y va a haber víctimas, por desgracia, para los argentinos, y también una separación, me sale acá, de algún tipo de grupos. Quiero saber si se van a desarmar algunos de los grupos de protesta que hoy en día existen. Tengo la carta de la estrella, que la ven acá, ven que tiene un punto, así que algunos me preguntan por qué la censuro, porque hay gente que denuncia por desnudez esta carta, que es la estrella, y me desmonetizan los videos, así que no me queda otra que taparla, perdonen, pido disculpas por esta tontería, pero no es culpa mía, sino de acá está, ¿ven? No es culpa mía, sino realmente de mucha gente inmadura que está en la red. Así que la respuesta es sí. La voy a dejar tapada, ya vieron que es la estrella. Hubo dinero para eso también en esa pregunta. Bueno, voy a preguntar si finalmente va a tener éxito esta situación de poder conservar el orden institucional.
La respuesta es que va a generar nuevas alianzas, va a tener éxito en parte, pero sí hay una alianza desde la gente, ¿no? Desde los votantes, desde el extranjero también, se ve desde el 9 de copas, un sentimiento de que las cosas se hicieron bastante bien, aunque haya que lamentarlas. Quiero saber si de alguna manera las manifestaciones seguirían y si habría apoyo político a lo ocurrido en esos hechos que, como digo, son iniciales al gobierno de Javier Milei. La respuesta es sí, habría apoyo político, se hablaría de las víctimas, o sea, todo lo que no queríamos que pasara de alguna manera estaría pasando. Aunque es inevitable, porque no se puede seguir pensando en gobernar con una amenaza constante y una extorsión constante a nivel de la calle. Pero bueno, saldrían políticamente a tratar de aprovechar esta situación, sobre todo si hay víctimas, que pareciera que las hay. Espero que todo esto cambie, la verdad que yo no quiero ningún argentino caído en una situación de este tipo. No hay una guerra civil, eso ya se ve claro, pero sí es fuerte lo que va a ocurrir, es bastante desgraciado. Quiero saber si va a haber saqueos dentro de este diciembre también. Voy a preguntar eso, si va a ser otra de las armas que se va a usar. La respuesta es algunos casos aislados, pero no va a ser la fuente principal. Quiero saber si la fuente principal va a ser justamente el tomar las calles. La respuesta es no, tampoco. Es raro lo que viene por delante, la verdad. Quiero saber si va a ser la toma de alguna de los edificios públicos. Algo como lo que se pudo haber visto en el Capitolio, en Estados Unidos, o algo de ese tipo, pero en este caso hecho desde otro lugar. La respuesta es sí, absolutamente. Así que bueno, sí, una casa en particular, espero que no sea la Casa Rosada, aunque lo podría preguntar. Sale que sí, bueno, lo voy a preguntar. Quiero saber si es directamente una toma de la Casa de Gobierno lo que se va a intentar. Me sale que no, que es otra casa importante de las instituciones. Me estoy quedando sin cartas, con lo cual no quiero tirar todo el mazo tampoco. Así que bueno, voy a preguntar nada más por el tema económico, a ver si vamos a estar un poco mejor, si se va a mantener un poco el nivel de inflación que tenemos, como siempre, y va a llevar tiempo, me sale, una carta que ya sabíamos, y bueno, la situación la verdad que es bastante complicada. Como les dije, hay como una especie de batalla que se va a dar. Sabemos que tienen preparado algo para reprimir, sabemos que eso está financiado con cuestiones que vienen del exterior, sabemos que también va a haber un movimiento con respecto a la aplicación de la justicia, casi inmediato a las acciones, sabemos que eso va a traer alguna víctima y que eso va a ser apoyado políticamente, que no va a ser sobre la Casa Rosada el ataque, pero que hay una especie de toma no solo de las calles, sino de alguna institución pública. La verdad, bastante triste, bastante feo. Espero que no se cumpla para nada mi predicción y que sí puedan estar las cosas más tranquilas de acá al 10 de diciembre. Así que les agradezco ver el video. Pongan un like, los que pueden colaboren en el CBU, que muy poca gente colabora, es difícil llevar adelante el canal. Y les deseo a todos que tengan un excelente día.